Listo. Buenas noches, Vivi, bienvenida, me alegra saludarte. Adrianita Sora también, muy buenas noches. Angélica Herrera, no sé si todavía conectó o no. Creo que estaba también pendiente por ahí entrando, vi, para que estés pendiente, amor, Marcelita Cubillos, si no estoy mal, ¿vale? Bien, muy bien. Bueno, habíamos dejado una tarea que yo creo que va a ser muy interesante eh, compartirla, porque yo creo que ese ejercicio nos, nos permitiría, yo creo que es parte de la intención del Espíritu Santo, y es confirmar en nuestro corazón la obra que Él ya ha hecho. Y mi intención es que su fe sea estimulada, que cada uno de nosotros podamos conocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y al momento de resucitar. Toda esa herencia grandiosa de darnos una vida diferente, una vida nueva, una vida con sentido. Creo que esa era la necesidad que todos teníamos. Anduvimos confundidos, perdidos en nuestras ideas, atados por nuestras pasiones, nuestros deseos. Y hablaba ayer con alguien y quiero comenzar con esto antes de darle la palabra a cualquiera que voluntariamente se ofrezca a compartirnos su tarea. Hablaba con alguien ayer y expresé algo que le escuché a mi pastor y para mí ha sido en estos días algo que me ha conmovido, y es vivir para Dios, amar a Dios, conocer y caminar con Él fue parte de un milagro extraordinario. Humanamente era imposible lograrlo, pero Jesús, manifestando el amor que el Padre nos tenía, lo logró. Muriendo Él, logró lo que humanamente por siglos el hombre no pudo lograr, y fue darle al ser humano un corazón sensible a Dios. Y ahí es donde debe estar nuestra confianza y nuestra esperanza. Aún a pesar de nuestras luchas, aún a pesar de que todos estamos en un proceso de crecimiento para madurar, para aprender, aún a pesar de que Dios está corrigiendo cosas, que Dios también todavía está restaurando áreas de nuestra vida. Pero lo único que nos va a dar la fuerza y lo que nos va a sostener para poder perseverar tomados de la mano de Dios es depender y confiar en la obra que Jesús, en esa obra de gracia que Él hizo por nosotros. Amén. Y creo que el conocer esto y que Jesús nos lo revele al corazón, más que, no sé, recibir una información, si Dios te lo revela a tu corazón, eso va a ser determinante, porque eso te va a llevar a vivir una vida en plenitud. Y ese es el deseo de Dios, llevarnos a vivir una vida en plenitud. Amén. Entonces, me gustaría, no sé, voluntariamente alguien que nos quiera compartir acerca de la tarea que dejamos. No sé si la recuerdan. Teníamos por tarea leer toda la carta de Primera de Juan, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Y adicional a eso, queríamos encontrar los pasajes donde pudiéramos buscar las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo, ¿no? Esa es la tarea, ¿cierto? Buscar cuáles eran las características de alguien que nació de nuevo. Y cuando hablo de nacer de nuevo, para Angie y de pronto los que no habían podido compartir con nosotros de este espacio, tiene que ver con esa nueva naturaleza, esa nueva vida en Cristo. Y estamos describiéndola, vamos a conocerla, amén. Así que bueno, vamos a empezar por Dianita, que levantó la mano, y entonces abre tu micrófono. Me gustaría que en la medida que participara cada uno, estuviera pendiente de abrir su micrófono y el resto tenerlos cerrados, ¿vale? Si ustedes pueden seleccionar en la parte superior derecha, hay como un icono ahí de cuadraditos chiquitos que dice vista. Podemos seleccionar vista del hablante para que la persona que abra el micrófono pueda salir en la pantalla completa. Entonces, amor, si quieres cierra tu micrófono que estás, creo que saliendo. Mira a ver si lo tienes abierto. ¿No? Ah, ok, listo, bien. Entonces, vamos a escuchar a Dianita, ¿vale? Tratemos de nuestras intervenciones
muy puntuales, productivas, sustanciosas, ¿vale? Para no demorarnos tanto tiempo en exponer la tarea. Pastor, pues las características según Primera de Juan son muchísimas. Bueno, yo voy a leer una si tú me dices cuando pare. Bueno, dice, tiene comunión con Dios, vive y practica la verdad, tiene buena relación con los demás, vive sin orgullo, más vive en humildad, no practica el pecado, lo cual le hace merecedor de un abogado que es Jesucristo. Conoce al Padre porque obedece sus mandatos y eso demuestra nuestro amor por Él. Vive en Cristo porque vive como Él, ama, no es piedra de tropiezo para otros, testimonio. Sabe bien cuál es el camino a seguir, diferencia entre luz y oscuridad. Es maduro, es decir, que tiene la capacidad y la sabiduría para entenderle a Jesús, quien siempre ha existido. Batalla contra el maligno, es decir, que pelea la buena batalla y resiste su carne al pecado. Es fuerte, no se rinde, su palabra es guardada en el corazón y la vive. No ama las cosas del mundo, no satisface su carne, no se enorgullece por sus posesiones y logros, no le deja y regresa porque posee su espíritu, reconoce a Jesús como hijo del Padre, tiene un espíritu enseñable por el Padre, practica la justicia, se mantiene puro y en rectitud, mm, pasa de la muerte a la vida, es compasivo, muestra la verdad de Cristo mediante sus acciones, estará confiado frente al Padre, no teme al día del juicio, agrada el corazón del Padre, vive en el Espíritu, presta atención a lo del Padre y no al mundo y al engaño, pone su confianza en el amor de Dios, no vive con temor, hace su voluntad, no es una carga difícil de llevar. Hacer su voluntad no es una carga difícil de llevar. Logra la victoria por medio de la fe y se aleja de todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Amén. Muy bien, qué lindo eso. Yo creo que el libro de Juan, la primera carta, es una de las cartas donde más se describe acerca de la nueva naturaleza en Jesús. Y mi interés era eso. Una de las características de las que tú hablaste, que más me ministra a mí personalmente, es que el que es nacido de Dios ama a su prójimo. Y bueno, gracias Dianita por compartir esos pensamientos que el Señor te puso. ¿Alguien más quisiera compartir su tarea? ¿Alguien más? Yo, una Richita, cortica, dale una pues. cortica que me gustó que está en primera, en el 3 versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, puse como especial énfasis en la práctica, o sea, pues con esto no quiere decir porque cuando Dianita nombra como todos los requisitos, hace parecer como una misión imposible llegar a cumplir tanta cosa tan, tan evidente que hay en la carta de Juan, ¿no? Entonces aquí en la parte pues de la práctica me quedó sonando ahí o sea, que practica el pecado no quiere decir que en algún momento en nosotros no pueda haber el pecado, yo creo que existe. Y de hecho hay otra palabra que lo dice más en adelante que está en el primer versículo y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, realmente en nosotros hay pecado, pero pues aquí se evidencia que la práctica o el que queramos como reincidir en ese pecado hace que no tengamos algunas de las características de ese nuevo nacimiento. Entonces realmente yo leyendo esta carta miraba como que he nacido a pedacitos en muchas cosas, porque hay cosas que me cuestan, por lo menos el amar completamente a otros,
hay cosas que son difíciles todavía para mí. Entonces me ministraba mucho la carta de Juan y todas las características que debemos tener como nacidos de nuevo. Entonces es algo bien interesante poder ver en la carta que junto con todos esos requisitos también Dios nos da esa certeza de que si en algún momento la embarramos o en algún momento hay ese pecado en nosotros, realmente no hay condenación, no debe haber como esa condenación en nosotros en ese momento, sino el entender de que ese nuevo nacimiento nos va a llevar a esa perfección en algún momento de nuestras vidas. Amén, amén. Qué bueno. Gracias, Richita. ¿Quién más quisiera compartir su tarea? Pilar. A ver, Pilita, abre tu micrófono. Bueno, ya, aunque nos dejaron sin qué decir porque ya lo dijeron todo. No, quería hacer un énfasis y es que esta primera carta de Juan, yo no me había detenido a leerla como en esta ocasión de la tarea y me llama la atención porque es un documento comparado con otras cartas muy corto, solo tiene 5 capítulos. Pero no sé, el hecho de que Juan era un hombre sencillo, un hombre digamos, no tenía la capacitación que tenía Pablo, porque era un hombre del común, pero sin embargo, me da mucho consuelo ver que un hombre común y corriente, un hombre como nosotros, eh, logró por el Espíritu Santo y la revelación del mismo consolidar en esta carta lo que significaba nacer de nuevo, ¿sí? O sea, de una forma tan simple, ¿no? O sea, nos da unas pautas y yo digo que cada título de cada capítulo, por ejemplo, en la Reina Valera, pues nos da un amplísimo espectro de la misma palabra, porque dice la palabra de vida, y la palabra de vida es el verbo, ahí es donde viene desde el Génesis hablando de que el verbo es Cristo. Entonces, es todo el compendio en esos 5 capítulos. Yo pienso que es de las cartas que a mí personalmente, vuelvo y reitero, no la había leído de pronto con esa minucioso seguimiento y me pareció realmente, descubrí algo muy bonito en la carta y es el hecho de que en una manera muy sencilla, Juan nos, nos llama a lo que significa nacer de nuevo. O sea, porque él habla del espíritu nuevo, habla de que Dios es luz y nosotros debemos ser luz, porque al ser hijos tenemos que reflejar lo que como padre es Él. Entonces, realmente, aparte de todo lo que nombró Dianita, que creo que hizo todo el resumen, eh, el hecho de que nos muestre como aquellos que somos defendidos porque Cristo es nuestro abogado. El tema que tocaba Ricardo, que es algo que al cristiano le cuesta y no solo al cristiano, sino yo creo que el mundo secular le cuesta ver a los cristianos en el sentido de que creen o consideran, y es algo que los lleva a burlarse, de que nosotros tal vez al llamarnos cristianos no pecamos. Y esa es una mentira, o sea, no somos practicantes, o sea, en nosotros cuando hay esa convicción, a lo primero que nos lleva al Espíritu Santo es a un arrepentimiento, o sea, ya no lo hacemos como tal vez cuando pertenecíamos al mundo que no nos importaba, o sea, de que si pecábamos para nosotros era algo natural. Ya en nosotros como hijos de Dios no es natural hacerlo, o sea, ya hay arrepentimiento y hay dolor cuando pecamos y cuando entendemos que entristecemos al Espíritu Santo. Un hijo de Dios no reacciona de la misma manera porque sabe que está ofendiendo al Padre. Entonces, la carta de verdad que trae consigo es una riqueza muy grande para 5 capítulos, ¿no? Nos trata el tema del anticristo,
todo está resumido en 5 capítulos y me llama la atención que Juan tan magistralmente lo llevó, inspirado por el Espíritu, a plasmarlo, ¿sí? Y a que no olvidemos que el testimonio mismo, o somos testigos como lo hemos venido, el Señor nos ha ido regalando esa palabra en las prédicas del domingo. El ser testigo implica muchas cosas, porque implica ser hijo antes que cualquier otra cosa. Y el ser hijo necesariamente es el resultado de nacer de nuevo, porque si no nazco de nuevo, pues no puedo llamarme hijo, ¿sí? Soy uno más del montón, si realmente el Espíritu Santo no ha logrado una obra de transformación en mi vida. Entonces creo que esta primera carta de Juan realmente a mí me deja conmovida en muchos aspectos, y me llama la atención que es muy ilustrativa de lo que significa ser un hijo de Dios, el nacer de nuevo, porque de pronto no lo entendemos. Tal vez muchos de nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor fuimos como Nicodemo. O sea, ¿cómo así que nacer de nuevo? O sea, no hay forma de hacerlo, porque pensamos con esa misma óptica mm, natural, pero, pero el nacer de nuevo es la vida del espíritu, es otra cosa que solo aquellos que realmente son sensibles pueden lograrlo, ¿sí? No es el asistir a una iglesia, no es el participar en un grupo de oración, no es el ser de pronto parte de la adoración o de alguna actividad eclesial lo que me hace hijo. Es otra cosa. Y de pronto eso es lo criticable en el cristiano tradicional, que nos volvemos religiosos, pero nacer de nuevo implica otras cosas que tienen que ver con mi cotidianidad, no con la asistencia el domingo o el jueves a un culto, no. Es de lunes a lunes, mis 365 días, mis tiempos a solas. Allí se revela quién soy yo como hijo de Dios. Entonces, Juan lo plasma de una manera magistral en esta primera carta de Juan. Siempre me parecía confuso porque pues escribe Apocalipsis y él me parecía, Apocalipsis por sí lo confieso, me parece un libro muy complejo, pero no había visto esta primera carta como algo tan didáctico, digámoslo así, lo plasma en forma muy fácil de entender, pero con esa naturalidad de un hombre del común que entendió la grandeza de la obra de Dios en su corazón. Amén, amén. Gracias, Pili. Amén, amén. Eli, por aquí está levantando su manita. Quería decir que al leer toda la lista que leyó Dianita, que creo que todos tenemos la misma lista en diferentes palabras, pues creo que el Señor en eso nos reta en cuanto a, pues al entender qué es todo lo que Él quiere producir en nosotros, ¿no? Porque creo que es lo que Dios nos ha querido enseñar y es algo que no viene de nosotros, hace parte de su ADN, y como es su ADN, nosotros lo podemos tener, o sea, no lo debemos ver como algo inalcanzable, sino como algo que se va a hacer parte de la naturaleza que Él está poniendo en nosotros, porque algo que hablábamos el domingo con los niños es un árbol de mangos no puede dar manzanas, no puede, pero un árbol de mangos naturalmente da mangos. Y creo que es algo que tenemos que empezar a creer y a disfrutar, ¿sí? Claro, hay cosas que nos confrontan. Yo leí, yo dije, tremendo, o sea, una característica de un nuevo nacimiento es amar a mi prójimo. Creo que eso fue lo que más yo dije, no, perdí, sí, porque a veces nos cuesta perdonar, amar, lo que decía Ricardo, ¿no? Pero si el Señor lo dice, es una obra que Él puede hacer en nosotros, no es algo inalcanzable, es una obra preciosa que Él puede hacer. ¿Cómo? A través de conocerlo a Él y a través de recibirlo a Él y a través de lo que estamos haciendo, escudriñando la palabra. Y quiero solamente decir algo y es, estoy leyendo un libro del pastor Juan y hablaba casualmente del nuevo nacimiento, entonces anoté esto y se los quiero compartir porque me hizo pensar y me hizo, igual que esta lista, me hizo revisarme a mí misma y ver si yo soy una nacida de nuevo, empezar a chulear las características y las que no, empezar a trabajar en ellas, aún pidiéndole al Señor, danos tu amor, danos, ¿cierto? Tu justicia, tu paciencia, la obediencia, todos esos frutos. Y él decía algo en el libro, decía, el que ha nacido de nuevo tiene un anhelo y es ser como el Señor. Y yo me preguntaba eso, Señor, ¿es un anhelo en mi corazón ser como tú?
Eso es algo que me confrontaba y decía, ok, el que es nacido de nuevo tiene un anhelo y es ser como el Señor, porque sabe que ha recibido su naturaleza. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a creer y anhelar ser como Él, porque ya hemos recibido la naturaleza, dice, por lo cual desea ser santo. Y el ser santo hace parte de su naturaleza, por lo tanto nosotros debemos anhelar ser santos y vivir como Él. Obviamente reconociendo lo que la misma carta nos decía, de que somos pecadores, porque para eso vino Jesucristo y lo tenemos como abogado, pero ya no somos practicantes. Dios en su naturaleza también nos hace partícipes de su santidad. Dice, ya que el que me llamó, por lo cual desea ser santo, ya que el que lo llamó es santo. El reino que representa es santo y la naturaleza de ese reino es la santidad. Entonces me pareció tremendo porque es como, no sé, como esa cultura o esa naturaleza que tenemos, digamos, en las familias, ¿cierto? El adquirir incluso esas cosas que adquirimos de nuestros papás, que tenemos, igual pasa con el Señor, cuando sabemos de dónde somos, nuestra raíz, de dónde viene, que somos de Él, producto de Él, vamos a desear todo lo que viene de Él. Y otra cosa que decía es que es maduro, ¿sí? Una de las características es que es maduro. No solo disfruta de los beneficios de ser hijo, porque lo que decía Pilar, somos hijos, ¿cierto? Cuando ya hemos nacido de nuevo, somos hijos, ya nos podemos llamar hijos, pero dice, no solo disfruta de los beneficios de ser hijo, sino asume las responsabilidades y la administración de todo lo que les es dado al recibir una vida nueva. Y eso yo creo que es algo que a veces nos cuesta, o sea, queremos ser hijos, ¿cierto? Disfrutar de todos los beneficios de ser hijos, pero no asumir las responsabilidades y lo que corresponde en la administración de lo que Él nos ha dado al ser sus hijos. ¿Sí? No sé si fui clara, ¿sí? Entonces, creo que me pareció muy lindo eso y se los quería compartir respecto a lo que leí. Amén. Gracias, Eli, gracias. Por aquí Anderson alzó su mano. Sí, buenas noches. Pues bueno, dijo Eli, ya todo lo han dicho, ¿sí? Pero bueno, quería contarles algo como a modo de testimonio y que tiene que ver con lo que estamos hablando y no en forma de queja, obviamente. Quiero glorificar el nombre del Señor. Y es que anoche, pues cuando llegué a trabajar, mi esposa nos pusimos a hablar y mi esposa me contó algo de un familiar mío que me había, o sea, que había hecho algo como, por decirlo así, en forma de traición hacia mí. Y cuando ella me dijo eso, yo, o sea, yo perdí como, o sea, como yo me alteré, yo le decía, no, es que, o sea, yo no puedo creerlo, ¿sí? Y Diana, y yo quise llamar a esa persona y decírselo, y Diana me decía, no, no, y se puso a llorar, ella se puso a llorar, me decía, no, no me hagas eso porque la verdad me vas a hacer quedar mal. Y yo me alteré y bueno, traté como de calmarme, pero finalmente Dianita empezó a orar por mí y me empezó a decirme cosas de parte del Señor como de que no me dejara hablar del enemigo, porque yo empecé a decirle que yo no quería ya nada más con esa persona, o sea, yo decía, yo no quiero saber ya de esas personas porque en este último tiempo siento que me han hecho mucho daño y yo he tratado de cumplir la palabra, de decir, no, no importa, son mis hermanos, yo las amo, yo quiero estar bien ahí, o sea, no importa lo que me hagan y les he pasado, pero ayer ya llegó como que se rebasó la copa, pues. Y, y, y bueno, y finalmente pues me calmé y Dianita oró por mí, oramos los dos y yo ya pues dije, bueno, está bien, y que realmente hasta hoy hice la tarea y me impactó mucho en Primera de Juan, el versículo 11, en donde dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas lo han cegado los ojos. Y perdóname, Señor, perdóname porque yo anoche aborrecí a mí, pues a esa persona. Sí, yo la aborrecí, yo le decía a mi hermana, no quiero saber más de ella, pero hoy el Señor me cambió el chip, o no me lo cambió, me hizo caer en cuenta que no estaba bien y que yo debía pues amarlo, o sea, que no importaba lo que me hubiera hecho. Y Dianita la noche me decía algo y me dijo algo que eso fue lo que me calmó, me decía, aún Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y nunca le habló con rabia, nunca le habló con desprecio, sino siempre lo amó, hasta el último momento lo amó, hasta el momento que lo vendió por monedas, ¿sí? Y en ese momento que Diana me dijo eso, yo dije, sí, dije, es verdad.
Y si no lo hizo Dios, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y a una noche sin haber leído Primera de Juan, me calmé y recapacité, pero hoy cuando leí esto, yo dije, sí, y lo que tú dijiste, o sea, a la larga es, no importa, pero que podamos amar a nuestro prójimo, o sea, nos van a fallar. Ay, Dianita también me decía anoche algo, y decía, vea, a nosotros los hombres nos van a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Y cuando ella me decía esas palabras, yo decía, es verdad, y ella me pudo calmar en el nombre de Dios, o sea, yo sé que era el Señor como diciéndome, mira, a mí me ha pasado de todo y yo lo sigo amando, aún tú me has fallado, se han hablado a Dios y yo te he perdonado y como que sí, pude pues como sanar mi corazón, aunque pues no deja de doler las cosas que pasan, sí, pero sí pude sanar mi corazón anoche y pues tiene que ver con lo que pues estamos hablando y quería complementarlo como en forma de testimonio, vuelvo y te digo, no era forma de queja, pero fue algo que me pasó y pues quería compartirlo. Amén, gracias, gracias por abrir el corazón. Yo creo que finalmente esto tiene que ser aplicable y, y es bueno cuando el Espíritu Santo nos recuerda lo que somos en Él. Podemos amar y perdonar porque eso es parte de nuestra naturaleza. Podríamos decir, uy, es que cuesta mucho. Le costaría a alguien que no tiene esa naturaleza en su corazón, pero Jesús logró en la cruz y en su resurrección, y yo esto es algo que estoy repitiendo todo el tiempo, porque eso vamos a estudiar luego más adelante. ¿Qué se logró en la muerte de Jesús y qué se logró en su resurrección? Y allí parte todo lo que ahora nosotros somos, el nuevo corazón que tenemos, que es el que ama, el que perdona, el que pasa la afrenta, es el que nos permite enfrentar un momento como este y poder decir, está bien, yo olvido lo que me han hecho, amo, perdono, pero como Dios perdona. Y me alegra eso. Amén. Vamos a escuchar por aquí a Cata que va a hablar también. Gracias. Pues yo soy nueva toda vez que la verdad es la primera vez que leo un libro completo. Y pues quería compartirles algo como de lo que entendí y de lo que, bueno, pienso que Juan nos habla, o sea, el libro de Juan es muy lindo. Nunca lo había leído, nunca había tenido la oportunidad de acercarme tanto a leer la Biblia, pero em, nos manifiesta que Dios es luz, Dios es justicia, que Dios es amor y que Dios es verdad. Mm, Nos manifiesta a través de sus palabras que el amor de Dios hacia nosotros lo manifestó a través de su Hijo, entregándonos a su Hijo. Y siento que Él ahí nos explica el amor que debemos tener los cristianos entre nosotros y con Jesucristo. Eso era todo lo que quería compartir. Amén, amén. Es más, de verdad me alegra que Dios haya puesto ese deseo en tu corazón. Ese libro es tan lindo porque describe la naturaleza del Dios que tenemos y nos deja ver en lo que Él es, el reflejo de lo que Él quiere hacer de nosotros. Y eso es vivir a Dios. En sí eso es vivir a Dios. Y me alegra. Gracias, gracias, Cata. Bien. Vamos a... ¿Volviste a levantar tu mano, Cata? No, perdón, le iba a bajar, pero perdón, Bueno, me tranquila, equivoqué, es que me atropella la tecnología. tranquila. Bien, bueno. Voy a pedirles que en la medida que vamos compartiendo, podamos cada vez más aumentar el nivel de atención y de compromiso con lo que Dios nos está enseñando y la ruta que Él ha escogido. Ustedes saben y mi intención no es que esto se convierta en una carga. Eh, Cuando quieran compartir sus tareas de manera voluntaria lo hacemos. No es para hacer una rendición de cuentas. Mi interés, ¿cuál es? Simplemente que nos vayamos dando cuenta cómo estamos comprendiendo y aplicando lo que Dios nos ha impartido. Amén. Ese es el único deseo. Y más que recibir una información, de verdad mi oración con este espacio es que Dios nos revele al corazón lo que nos enseña.
y permita que lo vivamos. Ese es el deseo de Dios. Amén. Vamos a compartir, continuando con el tema. Estamos viendo el tema de nuestra nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Si yo conozco quién soy en Dios, eso va a determinar muchas cosas en mi caminar con Dios. Porque cuando Dios me revela quién soy yo en Él, cuando me permite entender lo que implica el ser hijo de Dios, pues entendiéndolo, yo voy a empezar a asumir también mi responsabilidad, no frente a un concepto, sino frente a una obra que a Dios le costó la vida de su hijo. Amén. Entonces, esto es algo muy importante conocerlo. Y el propósito tiene que nosotros, al conocer quiénes somos en Dios, podamos llegar a vivir nuestra relación con Dios en una plenitud. Ese es el deseo de Dios. Amén. ¿Quiénes somos en Él? Y hoy el tema incluso tiene mucho que ver con eso. Como estamos viendo, y vuelvo y repito, nuestro tema es la nueva vida en Cristo. El subtema o el subtítulo de hoy es Ya no vivo yo. El martes hace 15 días, hablando del mismo tema en general, vimos el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el ya no vivo yo. ¿Y a qué se refiere esta frase? Acompáñeme por favor a Gálatas, el libro de Gálatas, queda en el Nuevo Testamento, casi al final de la Biblia, un poquito antes. Gálatas capítulo 2, por favor, vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer el verso 20. Me gustaría, si alguien tiene la Reina Valera normal, por favor, que primero comenzáramos la lectura en esa versión. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y va a poner mucha atención. Si la Biblia que está leyendo usted es la suya y tiene un marcadorcito, por favor, ayúdeme a subrayar en su Biblia la frase que ahorita les voy a mencionar. Entonces, Pilarcita, abre tu micrófono y nos compartes entonces el verso 2, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bien, qué lindo ese texto. Este es un texto muy especial, muy importante. Recuerden que mi interés no es correr y hablar mucho, sino que lo poco que aprendamos lo comprendamos. Voy a leer este versículo en dos versiones. La versión que escogí es esta, la primera. Ya no soy quien vive, ya no soy yo quien vive. Noten las palabras del apóstol Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Mi vida en este mundo consiste en creer en el Hijo de Dios, que me amó y entregó su vida por mí. ¡Wow! Habla de el amor de Dios a través de Jesús, el amor que Jesús tiene por ti, por mí, y la forma en la que Él lo manifestó. ¿Cómo lo manifestó? Entregando su vida en la cruz. Lo que el apóstol Pablo está describiendo aquí es el propósito por el cual Jesús murió. El propósito por el cual al morir, Él derramó sobre ti su amor. Y el propósito nos lleva a vivir lo que le está describiendo en ese versículo. Que ya no vivamos nosotros, sino que Él viva en nosotros. Voy a leer una versión un poquito más sencilla para que usted se empiece a dar cuenta de lo que implica esto y lo que significa. Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo. Este verso dice así: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No sé si alguien tiene una nueva traducción viviente. Creo que entre esos está, bueno, Dianita.
Lee ese verso 20 ahí en esa versión. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Diga conmigo, mi yo debe morir para que Cristo pueda vivir en mí. Una de las primeras cosas que Dios comienza a hacer al enseñarnos a vivir de acuerdo a esa vida que Él quiere darnos es llevarnos a morir a nuestro yo. Y lo más lindo, de acuerdo a lo que dijo Anderson ahorita, Dios te llevó anoche a morir a tu yo. Tu yo decía, no, pero de malas, yo no tengo que aguantarme esto otra vez. Ese era tu antiguo yo, como dice esta otra versión también que leímos. Ese era tu antiguo yo, porque ese yo mío no le gusta perdonar. Ese yo mío no le gusta olvidar. Ese yo mío dice, no, pues yo necesito más bien es desquitarme y hacerle algo peor, porque era una forma de, no sé, buscar justicia o al menos sentirnos bien. Pero ahora en Cristo es diferente. Miren que está haciendo un paralelo entre la nueva vida en Jesús y el yo, que es una representación de esa antigua manera de vivir. Amén. Entonces, parte de este proceso tiene que ver con que nosotros, y voy a leer esta versión que dice, yo he muerto también en la cruz. O sea, nosotros debemos crucificar ese yo todo el tiempo, todo el tiempo. Cada día nuestra batalla y nuestra lucha tiene que ver con eso. Yo voy a crucificar de manera representativa y simbólica, espiritualmente hablando, ese yo. Amén. Ese que era egoísta, que era violento, que era grosero, que era adúltero, ese yo que se airaba, que era resentido, ese yo que no podía ni siquiera pensar en alguien más, sino solamente en satisfacer mi propia necesidad y punto. Nuestro caminar en Jesús tiene que ver con esto, con crucificar nuestro yo para vivir de acuerdo a como Jesús ha vivido. Ahora, en el original, perdónenme que es mi perrita por allá, que escuchó por ahí un ruido, perdónenme. En el original, miren lo que dice. Dice, ya no vivo yo para que Jesús viva a través de mí. Entonces, aquí quiero explicar algo muy importante. En la medida que yo muera mi yo, Jesús va a poder vivir a través de mí. ¿Y sabe qué implica eso? Que ahora Él es el que habla, ahora es el que piensa, ahora es Él es el que reacciona a través de mí, ahora es Él el que ama a través de mí. Porque el apóstol Pablo habla de algo que poco a poco lo vamos a aprender. No ahora nos vamos a enfocar, pero quiero solo mencionarlo. Que la nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios es Jesucristo mismo viviendo a través de nosotros. Eso lo vamos a aprender. Y ese es el deseo de Dios, que Jesús se exprese a través de ti, que Él viva a través de ti, piense a través de ti. Pero eso no se va a lograr si nosotros no morimos a nuestro yo. Por eso la frase más relevante de allí es, ya no soy yo quien vive. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, mire esta versión en la parte de la mitad dice, y la vida que ahora vivo en este mundo, ya no la vivo como yo quiera, ahora la vivo confiando y dependiendo en Jesús, dejándome guiar por Él. Ahí se empieza a marcar la diferencia de alguien que vive como hijo de Dios. Muchos de nosotros podemos decir de manera, no sé, deportiva y descomplicada, ay, yo soy hijo de Dios. Hey, espérame. Un hijo de Dios se evidencia
porque ha aprendido en Dios a morir a su yo. Y en ese proceso ha aprendido a depender de Jesús para que Él le ayude. Amén. Entonces, algo muy claro es eso, que en este proceso nosotros vamos a aprender a morir a nuestro yo. ¿Vale? Entonces, frente a cualquier circunstancia que usted viva, pregúntese, ¿cómo respondería Jesús, quien vive en mí y que quiere actuar en medio de esta situación como Él es? Para que eso sea una realidad, hay que morir al yo. Amén. Está muy claro, ¿verdad que sí? Pero ese es el deseo de Dios. Amén. Ese es el deseo de Dios. Ahora, acompáñeme, por favor. Vamos a ir complementando este concepto. Vamos a ir enriqueciéndolo con otros textos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15. Si alguien tiene una versión diferente, puede hacerlo y abra su micrófono y lee ese versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Quién lo tiene? ¿Lo leemos? Sí. Yo tengo una nueva versión internacional. ¿Lo leo? Dale, dale. Listo, 5:14. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ahora, muy bien, vamos a unir estos dos versículos. El pasaje que leímos ahorita frente al que estamos leyendo ahora. Amén. Entonces, miren, en el pasaje de Gálatas, el apóstol Pablo dijo, miren, la razón por la cual Jesús nos amó y se entregó por nosotros es para enseñarnos que ahora Él desea vivir a través de nosotros. Y para lograr eso, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Eso es lo primero. Entonces, cuando usted recuerde que Jesús lo ama a usted y que Él murió por usted, no solamente recuerde la imagen de una película en la que usted ve que Jesús es maltratado, o la imagen de como quizás en un tiempo solíamos hacerlo, representar a Jesús en una cruz que colgábamos en algún lugar de nuestra casa. Cuando usted recuerde ese sacrificio y la manera en la que Dios nos amó en la entrega de su Hijo, es para definitivamente enseñarnos a vivir como él vivió. Y para poder vivir como Él vivió, tenemos que dejar que Él viva a través de nosotros. Y eso se logra cuando morimos a nuestro yo. Ahora, miren lo que complementa el apóstol Pablo en este texto. Me gusta la versión que Ricardo leyó, porque dice así, pues el amor de Cristo, esta versión dice nos apremia, la versión de Ricardo decía nos obliga. Hay otras versiones que dicen nos constriñe, ¿cierto que sí? Usa la palabra, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe en la traducción griega es nos obliga. Es más, es la palabra que se usaba para describir la labor de un soldado cuando cuidaba a un preso. En el original, la palabra constreñir es custodiar. Entonces, mire, no solo el amor de Cristo nos lleva a entender que tenemos que morir a nosotros mismos, sino que el amor de Cristo, diga conmigo, me vigila, me custodia. Como cuando alguien está encerrado en una cárcel. Ahora uno diría, wow, pero esto está sonando un poquito loco. Pero miren lo grandioso que hace el amor de Cristo. El amor de Cristo no solamente fue dado para tu perdón,
para redimirte de tu pecado, para pagar la deuda de tu pecado delante de Dios. El amor de Cristo también fue dado para enseñarte a renunciar a ti mismo, a morir a tu yo. Y tercero, ese amor de Cristo va a ser una obra hasta que vayamos al cielo y es custodiarnos. Ahora, ¿para qué se custodia un preso? Dígame usted. Para que no me huele. Para que no se huele. Ahora, ¿saben? Dios nos ama tanto que Él muchas veces con su amor nos encierra para evitarnos que nosotros no le volemos. Hasta eso llega el amor de Dios. Esto a mí me parece tan lindo porque yo digo, si Dios no me cerca con su amor, imagínense dónde estaríamos nosotros, luchando con tantas realidades internas, sabiendo que nos cuesta morir a nuestro yo, que la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, ¿saben por qué es? Porque nuestro yo sale a relucir. Y muchas veces incluso otros hablan mal de Dios por nuestro testimonio, porque dicen, uy, usted hoy debió haberse comportado como un verdadero cristiano. Y uno dice, es que lo soy. Sí, lo que pasa es que en el momento nosotros no crucificamos nuestro yo, sino lo dejamos salir. Y sale todo lo malo que había de esa vieja naturaleza. Pero entonces, hoy Dios nos recuerda que la motivación de su amor y el propósito de su amor es llevarnos a entender que tenemos que todo el tiempo morir a nuestro yo y entender que ese amor nos va a custodiar, nos va a guardar. Ahora, ¿de qué nos va a guardar y cómo nos va a guardar? Es lo que explica ese verso 14 y 15. Entonces voy a leer mi versión y ahorita leemos otras. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos custodia. Dice, habiendo llegado a esta conclusión, mire la conclusión del apóstol Pablo al entender cómo el amor de Cristo nos cuida. Dice, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y mire cómo lo explica. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Mire, esta versión me gusta más que pone esta palabrita que me parece muy apropiada. El amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, eso sé que usted lo cree y lo confiesa. Él murió por nosotros. Dice, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Qué versión tan buena esta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué o para qué el amor de Jesús nos va a mantener controladitos? ¿Por qué Dios por amor incluso muchas veces nos va a tener que encerrar en circunstancias, sea la que sea, para que nosotros no nos escapemos de Él, para enseñarnos el siguiente principio? Jesús hoy nos recuerda, yo morí por ti, ahora tu deber es morir a ti mismo. Mientras que estés vivo, tú tienes que aprender a morir a ti mismo, porque el propósito de la muerte de Jesús fue darte un ejemplo, cómo Él entregó su vida por amor al Padre, para honrar al Padre, para no satisfacerse Él mismo. Entonces, ¿cómo te va a enseñar Dios esto? A través del amor que Él te da. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay áreas de nuestras vidas donde parece que Dios con el tiempo como que nos pone a repetir las mismas lecciones y nos enseña lo mismo. Por ejemplo, hay áreas que nos cuesta a nosotros, no sé, reaccionar bien, crecer y dar fruto. Por ejemplo, en el perdón. No sé si se han dado cuenta que muchas veces Dios coloca a una persona que nos hiere y con el tiempo coloca a otra y nos hiere y parece que incluso son en las mismas circunstancias y de la misma manera. Y uno diría, bueno, pero o sea, o es que tengo la sal encima, o es que soy dulce para este tipo de personas, o qué es lo que pasa. Pero la forma correcta de ver eso es cuando tú dices, de verdad Dios me ama tanto que Él en esta área quiere enseñarme a morir a mí mismo, a mi orgullo, a mi deseo de venganza, para que yo aprenda a perdonar. Y en esa área Él quiere que yo crezca.
Y por amor como que Él nos encierra en circunstancias donde dice, hasta que tú entiendas la razón de mi amor y del por qué yo me entregué por ti, para que tú también en tu vida misma, cada día, en cada circunstancia, ante cualquier persona, tú estés haciendo lo mismo, muriendo todo el tiempo, muriendo todo el tiempo. Déjeme recordar una de las frases que más Jesús repitió en los evangelios. El que quiera seguirme, primeramente dice, tome su cruz y ahí sí sigan. Yo no puedo seguir a Jesús si primero no tomo la cruz. El primer paso para poder caminar con Dios tiene que ver con la muerte a mí mismo. Amén. Amén. Y esto lo aplicamos en muchas áreas, en muchas áreas. Entonces, mi nueva vida en Cristo consiste en que voy a ir caminando en un proceso en el cual Dios me va a llevar a morir a mí mismo. Y para eso me va a recordar algo, que Él me ama y se entregó dándome un ejemplo de cómo Él murió a Él mismo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní? Y estaba angustiado y le pidió a los discípulos, vengan, vamos y oremos juntos. Él sabía que lo iban a arrestar y tenía que ir luego a la cruz. Y dice la escritura que él rogó al Padre y él le dijo, Padre, mira, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que Dios lo fortaleció para que se cumpliera el propósito. ¿Saben qué hizo él en ese lugar? Morir a su yo. Él no consideró ni su dolor, él no consideró ni lo que él estaba sufriendo como tal. Si él hubiera puesto eso por encima de cumplir el propósito, seguramente él no va a la cruz del Calvario. Y no recibimos la gracia y el favor de su amor a través de la cruz. Entonces, él nos enseñó una pauta. Ahora, y esto hay que pedírselo al Señor, Señor, ayúdame, llévame a morir todo el tiempo. Jesús dijo cosas como estas. Si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Para eso se necesita, amados, haber llegado a un punto donde aprendemos a morir a nuestro yo. Porque nuestro yo siempre va a querer protestar, ¿o no? Todo el tiempo, miren que estamos peleando por nuestro derecho, que se nos escuche, que se nos atienda, suplir nuestra necesidad. Ese es nuestro yo. Y tenemos que morir a nuestro yo. Amén. Ahora, miren lo que dice el versículo 16 en adelante. De manera que nosotros, siga conmigo la lectura ahí en 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Miren la versión Nueva Traducción Viviente, ese verso 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros, es el mismo versículo. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Voy a leer este versículo último. En otra versión dice, el cristiano es un hombre nuevo. Lo viejo ha pasado y la nueva realidad ahora está presente. Ahora, ¿qué significa esto? Quiero tratar de parafrasearle un poquitico. Cuando yo veo a Catalina, veo a Ricardo que está aquí, veo a Pilar, veo a Dianita, veo a Angie, a Anderson, a la señora Alcira, cuando veo aquí a Adrianita Sora, a Vivi, a mi sobrina María Camila. Humanamente yo puedo hacerme una idea de acuerdo a la perspectiva humana de mis ojos. Pero el apóstol Pablo está sugiriendo lo siguiente. Nosotros tenemos que aprendernos a ver cómo Dios nos ve en una nueva naturaleza. Y él dice aquí, yo ya no juzgo a las personas de acuerdo a su naturaleza pasada, aunque todavía
en nosotros manifestemos parte de esa naturaleza vieja. Aunque todavía estemos en el proceso de morir a nosotros mismos para que Cristo se exprese y viva a través de nosotros, el apóstol Pablo, de una manera tierna y yo creo que lúdica, para estimular a la iglesia en su identidad nueva, le dice: yo ahora los veo desde la perspectiva eterna. Ustedes son hijos de Dios, son nuevas criaturas, veo a Cristo en ustedes. Ahora, quiero aplicar esto porque usted diría, bueno, suena bonito, pero listo, chévere, ¿y eso cómo se come? Pero si nosotros, por ejemplo, voy a aplicarlo, y esto me lo aplico a mí mismo, en medio de una pelea con su esposa y con su esposo, no solamente usted toma la decisión de morir a usted mismo para permitir que en la reacción sea Jesús el que se vea, sino que usted empieza a ver a su esposa como Dios la ve, o a su esposo como Dios lo ve, dejaríamos de criticarnos tanto, de señalarnos tanto y de juzgarnos y herirnos con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque estamos viendo es a Cristo en la otra persona. ¿Por qué se hace fácil amar al prójimo? ¿Por qué se hace fácil perdonar? Porque es Jesús perdonando a través de mí. Y estoy perdonando a alguien en quien también Jesús habita. Miren que así es la forma correcta de aplicar esto que estamos aprendiendo. Y me gusta mucho, dice allí, yo ya no evalúo desde el punto de vista humano a las personas. En un tiempo, así pensaba incluso de Jesús, desde el punto de vista humano, pero ahora es diferente. Y ahora nos vemos de una manera diferente. Y así debemos empezarnos a mirar los unos a los otros, de acuerdo a cómo Dios nos vio. Lo pasado quedó atrás. Y ahora nosotros nos vemos de acuerdo a esa nueva realidad. Y así tienes que verte tú. Para Dios es tan importante su identidad en ti. Miren, una de las cosas que más hace el diablo, ¿saben qué es? Dice la Escritura que él es acusador por naturaleza y todo el tiempo está acusando a los hijos de Dios. Ay, miren lo que hizo con Job. ¿Recuerdan? Le dijo, ay, si usted le quita la riqueza, ahí es donde usted realmente va a conocer quién es ese tipo. Y miren que esa es una estrategia. Todo el tiempo, Satanás lo único que ha querido es desdibujar la identidad y la imagen correcta de lo que tú eres en Dios. Por eso cuando Dios te mira, te ve en Cristo Jesús, te ve como hijo redimido por la sangre del Cordero. Y así quiere Él que tú te veas. Amén. Eso eres tú. La próxima vez que usted pelee con su hermano, con su esposa, mira, si él no ha nacido de nuevo, clamemos al Señor y ore que Dios le dé la oportunidad de nacer de nuevo. Si ya nació de nuevo, véalo como alguien que está en ese proceso de morir a su yo para manifestar y permitir que Jesús viva en él, pero mírelo de acuerdo a cómo Dios lo ve. Evalúelo de acuerdo a cómo Dios lo evalúa. Eso me deja ver incluso a mí cómo Dios me evalúa. Amén. ¿No le parece esto hermoso e importante para nosotros? Amén. Bien. Gálatas 5:24. ¿Quién me ayuda a leer Gálatas 5:24? Yo, pastor. Dale, pues. Se me perdió. 5:24. Ah, perdóname. Ya. A mí me Perdón. pasa eso a veces, que estoy en el libro equivocado. No, es que me quedé ahí en Corintios. Bueno, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
¿Solo el 24? Léete el 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otro, Amén. unos de Ahora, otros. miren el enfoque de esto que está hablando el apóstol Pablo aquí. Los que son de Cristo, o sea, los que han nacido de nuevo, de hecho ese es el tema que estamos tratando y es lo que quiere sugerir el apóstol Pablo. Dice, han crucificado. El apóstol Pablo da por hecho que esta es una responsabilidad y parte de lo que ahora nosotros hacemos a diario. Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Eso es parte de lo que debemos hacer a diario. Cada uno se conoce a sí mismo en su carne. Cuando hablemos de carne a partir de ahora, usted va a entender que se está refiriendo a su yo, a sus pasiones, a sus deseos, a sus deleites. Cuando no conocíamos a Dios, cuando Él no se nos había revelado al corazón, nosotros vivíamos de acuerdo a nuestras pasiones. Un día decíamos, ay, yo quiero esto y ya, no importa lo que fuera. Lo hacíamos y nos dejamos gobernar por eso. Y de ahí vino la cantidad de problemas que en un momento tuvimos y las afecciones que incluso nuestras casas tuvieron que sufrir. Amén. Entonces, yo creo que cada uno se conoce en cuanto a sus pasiones y deseos. ¿Cierto que sí? Cada uno sabe qué cosas hay por allá adentro y qué cosas son nuestras debilidades. Pero ahora, el conocer nuestra nueva identidad en Jesús, que somos hijos, nos hace responsables de librar una batalla con nosotros mismos. Noten que aquí no está hablando del diablo. A veces muchas de las tentaciones que sufrimos ni tan siquiera tienen que ver con que Satanás viene y nos seduce, sino son realidades que están en esa naturaleza vieja que todavía está en nosotros y que tiene que morir a diario. ¿Cuántos de nosotros luchamos con pensamientos, deseos, que cuando viene a nuestra mente lo primero que tenemos que hacer es, Padre, yo someto este pensamiento? Cuando, por ejemplo, nos trataron mal y la primera reacción de nuestra carne es, no se deje tan bobo usted debería más bien pagar mal por mal y dígale esto. Entonces, esa es nuestra vieja naturaleza o la carne hablando, expresándose. Entonces, lo primero que Dios quiere que aprendamos es, no, yo crucifico eso. Eso debe morir en mí para que lo de Dios empiece a fluir y a crecer. Amén. Amén. Mire lo que dice, y voy a leerlo yo aquí, el verso 24 en la Nueva Traducción Viviente. Este mismo versículo dice, los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Amén. Ahora, vayamos un poquito más adelante en la hoja próxima, Gálatas 6, verso 14. ¿Quién me puede ayudar a encontrar ese versículo? Mire cómo va a ampliar y complementar esto que acabamos de leer. A ver, Pilita, abre tu micrófono. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Ok, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Ya no le seducía, ya no le apasionaba, ya no encontró gusto en las cosas de este mundo, en la banalidad de este mundo, en la forma común y simple que piensa y vive este mundo, por causa de que él entendió lo que representa la cruz. ¿Se da cuenta que la cruz es más que un hecho histórico? Es más que solamente la imagen de ver a Jesús
allí crucificado, sufriendo por mí. Según esto, me da el entendimiento de algo, que por esa cruz ocurrió algo en mi corazón. ¿Y qué fue? Que yo perdí interés por las cosas de este mundo. Amén. ¿Se da cuenta que esto es más que una religión? Que cuando yo entiendo la obra de Jesús y se me revela el corazón, esta empieza a provocar muchas cosas en mí. Ya las cosas de este mundo no me interesan. El apóstol Juan, hablando del mundo, dice: la vanidad, la codicia, el deseo de tener, el valor que me dan las posesiones, ese es el pensamiento del mundo. El mundo solamente quiere suplir sus deseos, sus pasiones. Quiere tener porque cree encontrar identidad en lo que tiene. Por eso tiene posesiones y tantas cosas. Y yo no estoy hablando que no podamos llegar a tener algo. Si Dios nos lo da, disfrutémoslo. Pero el punto es que ya no lo tenemos con la motivación que el mundo busca alcanzar muchas cosas. Porque solamente está pensando en la satisfacción, está pensando en el valor que esas cosas le dan. Ahora nuestro valor está en Cristo. Nuestra satisfacción está en Él, en su propósito, en su amor con nosotros. Amén. Amén. ¿Quién me ayuda a leer Romanos 8:9? Yo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Mire, quiero enseñarles algo. El apóstol Pablo fue uno de los que más enfatizó en hablar acerca de nuestra nueva vida en Cristo. El propósito de esto, ¿saben cuál era? Él le habló a las iglesias que se formaron después de que Jesús fue crucificado, resucita y es ascendido. La primera iglesia, el tema que más aprendió fue acerca de su nueva vida en Jesús, de la nueva naturaleza que Dios les dio a través de la obra del amor de Jesús. ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué para el apóstol Pablo fue relevante que la iglesia lo conociera? Porque una de las cosas que menos se vivía en aquel entonces era eso, su nueva vida en Jesús. La iglesia se congregaba, seguramente adoraba, cantaba como nosotros, escuchaba un sermón y volvía a su casa a seguir viviendo como siempre vivió. Y una de las cosas que el apóstol Pablo entendió que debía corregir era que la iglesia debía enterarse quién es ella, quiénes eran y cómo debían vivir de acuerdo a esa identidad. Entonces, miren, este verso me parece tan tremendo. Dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Ahora, miren que aquí añade algo más. Para poder vivir la vida de Dios, el Espíritu Santo debe enseñorearse de nosotros. Ese es otro principio espiritual. Si el Espíritu Santo no gobierna tu vida, si son tus pasiones, si es tu criterio, si es tu propia voluntad, jamás podrás vivir de acuerdo a Dios. Por eso, parte del proceso en el que estamos es entregarle el control al Espíritu Santo. Hoy pregúntese en su temperamento, ¿quién es el que toma el control? Solo piénselo. En su mente, ¿quién es el que controla su mente? Sus emociones, su sexualidad. ¿Quién es el Señor de esas áreas de su vida? A veces uno se frustra y es tan simple para hablar y uno dice: Señor, esto es imposible, yo no puedo vivir para ti. Yo humanamente respondería: pues obvio, si yo todavía no soy el Señor, ¿cómo va a vivir para mí si necesito primero controlar su vida? Amén. Ahora, le voy a decir una cosa. Nosotros no pecamos más solamente porque Dios es misericordioso y Dios nos ama tanto
que Él ha hecho posible que no sigamos, que no volvamos a esa esclavitud en la que estábamos antes de conocerle, en la cual no podíamos decidir. El pecado nos gobernaba y nos controlaba. Pero el propósito que el Espíritu Santo tiene con usted es controlarlo. Ese es el deseo de Dios. Y yo oro para que en cada una de las áreas de su vida, Él pueda llegar a ser su Señor. Le voy a decir algo, mire. ¿Cuándo manifestaremos en plenitud el carácter de Jesús a través de nuestras vidas? En todo sentido. Que realmente la gente cuando lo vea diga, wow, es que yo veo a Jesús en usted. Eso lo manifestaremos cuando el Espíritu Santo nos controle y nos gobierne completamente. Amén. Entonces, a partir de hoy empecemos a pedirle, Espíritu Santo, ven, enseñoréate de mí, en cada área de mi vida. Yo quiero que Jesús viva a través de mí su vida, se exprese a través de mí, hable a través de mí, trate a otros como Él es, con generosidad, con amor. Pero para eso, primero, morimos a nosotros mismos, amén, que es los principios que hemos aprendido hoy. Segundos, dejamos que su amor nos moldee, nos controle, nos lleve a donde Él quiere llevarnos, al punto en que el Espíritu Santo gobierne el corazón. Amén. Amén. Usted diría, uy, pastor, esto es imposible. Tenga paz. Dios lo va a hacer posible. Si Él lo amó a usted y me amó a mí cuando estábamos sucios, cuando ni queríamos saber nada de Dios, y su amor logró nuestra salvación, ¿cuánto más va a lograr ahora su amor que Él ya nos salvó, que Él ya nos redimió? Por eso, esto es un asunto de depender de Él. Y todos los días, miren, usted dirá, bueno, pero eso lo habla usted, pastor, porque usted es el que predica y que aparentemente vive dedicado a Dios. Todos los días tengo que rendirme y decirle, Jesús, ayuda. Hoy quiero amarte, hoy quiero obedecerte, quiero tratar bien a mi esposa, quiero vivir en integridad, pero humanamente esto es imposible. Dame la fuerza, dame la gracia. Vengo a depender de ti, Jesús. Soy consciente de las áreas donde tengo que morir a mí mismo, a mí yo. Y mi peor enemigo ni siquiera es el diablo. Tú ya lo venciste en la cruz. Él sigue por ahí actuando y haciendo sus cosas, pero finalmente mi peor enemigo, ¿saben quién es? Yo mismo. Amén. Pero Jesús venció. Amén. Qué lindo es. Miremos Colosenses capítulo 3, verso 5. Aprovechemos los últimos minutos. Este es muy lindo. Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Quién lo ubica y quién lo lee? Yo lo tengo. Ah, Pili lo tiene. ¿Me recuerda, pastor, Colosenses 3? 5, 3, 5. Ok. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sigo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. Donde no hay... Okay. ¿Quién tiene una nueva traducción viviente? Y lee los mismos versículos que leyó Pilita. Vamos a masticar un poquito más este verso. A ver, Dianita. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza,
las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Amén. Wow, qué tremendo. Mire que hace una descripción de esa vieja naturaleza que todos tuvimos, ¿verdad? Pero miren que la palabra clave aquí es lo que dice el verso 5, la primera frase. Así que hagan morir. Esa es la palabra clave. Hagan morir. Esto Dios no lo va a hacer por ti. Él ya hizo una parte, pero esta es ahora la parte que nos corresponde a nosotros. Hagan morir. Esto es lo mismo que hemos estudiado toda la noche. Crucificar nuestro yo. Esa naturaleza que todavía está presente, que aunque nosotros tenemos ya la nueva naturaleza en Jesús, ese nuevo hombre, ahora están en medio de un conflicto. Y Dios nos dice, aquí está el nuevo hombre y aquí está el viejo hombre. Si ustedes hacen morir su viejo hombre, adivinen ustedes cuál va a crecer y cuál va a tomar más relevancia. El nuevo hombre. Entonces, esto es una lucha a diario. ¿Cuánto sufrimos con el enojo? Con el ser criticones, con el chismear. Eso es parte de la característica de una naturaleza vieja. Y Dios nos dice, tú debes decidir hacer morir esas cosas en ti. Todo el tiempo, todos los días. Y revestirte del nuevo hombre. Yo decido frente a un conflicto en qué naturaleza voy a enfrentar ese conflicto. Y antes de enfrentar el conflicto, debería tomar la decisión de morir, de hacer morir esa naturaleza vieja. Amén. ¿Saben cuál es el problema de los cristianos? Que aunque muchos ya nacieron de nuevo, todavía su vieja naturaleza está vivita y coleando. Está muy presente. El apóstol Pablo a esa clase de cristianos les llama cristianos carnales, que aunque han nacido de nuevo, no han querido vivir de acuerdo a su nueva naturaleza en Dios. ¿Saben qué se conoce la madurez de un cristiano? Se lo voy a decir. La madurez de un cristiano, su crecimiento y el fruto que da en Dios se mide en cuánto tiempo ha muerto a sí mismo y a su yo. Uno no dice, yo soy un cristiano maduro porque conozca mucho de Dios. No, eso es equivocado. O porque lleve 30 años en la iglesia, o porque ahora yo sirvo en un ministerio. No, perdóneme. Hay cristianos que sirven en un ministerio, que llevan 30 años en la iglesia y saben mucho de Dios, pero son carnales. Y yo creo que esto nos cae a todos. Por eso Jesús quiere llevarnos a entender la importancia de hacer morir esa vieja naturaleza todo el tiempo. Amén. Creo que quedó claro el tema de esta noche, ¿cierto que sí? Es parte esto de nuestra batalla, no estamos solos en esta batalla. Es más, la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda y hace morir en nosotros la vieja naturaleza. O sea que esto no es una lucha que nosotros enfrentemos solos, pero sí la decidimos, la determinamos. Jesús logró nuestra salvación, eso lo determinó Él. Él nos hizo nacer de nuevo. Esto no lo decidimos nosotros. Fue un milagro que el Padre logró a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ahora nosotros sí decidimos, amados, hacer morir todas estas cosas. Amén. Estudie. Miren lo que dice Corintios capítulo 3, ahí lo que hablamos, la descripción de la vieja naturaleza.
y compare, y usted pueda hoy frente a ello confrontarse y decir, wow, Señor, yo todavía, en mí hay muchas de estas cosas. Ahora, miren lo siguiente, y esto me impactó cuando el Señor me lo enseñó. Miren la primera obra de la carne que se manifiesta cuando uno no vive conforme a Dios, sino cuando uno le empieza a dar lugar a su carne. ¿Cuál es la primera obra que se manifiesta? ¿O en qué área o en qué ámbito de la vida? Moralidad sexual. Inmoralidad. En la parte sexual. Los problemas más grandes actualmente que la iglesia tiene son de ámbitos sexuales. Adulterio, y uno diría, wow, pero en la iglesia pasa eso, sí. ¿Por qué? Porque somos iglesias carnales. Pornografía, masturbación, fornicación, estoy hablando de las relaciones que los novios tienen antes del matrimonio. ¿Por qué pasa esto? Porque no se nos enseñó la responsabilidad que tenemos de morir a diario a nosotros mismos. Y nótese lo siguiente, que la primera obra que se evidencia de la carne es en el orden sexual, porque es una de las áreas más complejas de someter a Dios y permitir que el Espíritu Santo controle. Nos controlan los impulsos, el deseo de los ojos, estar mirando, pensando, imaginando cosas. Pero en esas áreas el Señor Jesús nos dice, miren, yo morí por ti para enseñarte a morir a ti mismo. Y di mi amor para motivarte y estimular también tu fe y tu amor hacia mí, para que a diario tú mueras a ti mismo. Esa es nuestra cruz en realidad. La cruz no es el mal marido que le tocó, la mala economía que hoy tiene. No diría, uy, estoy llevando esta cruz. No, no, no. ¿Sabe cuál es su cruz? Su carne. Morir a su carne. Esa es nuestra cruz. Y Jesús dijo, quien no tome su cruz primero y después me siga no será digno de mí. Y son palabras muy profundas, pero este es el llamado que Dios nos ha llevado a vivir. Amén. ¿Saben? Yo creo que el Espíritu Santo quiere ver el testimonio de hombres y mujeres que hayan aprendido a morir a sí mismos y todo el tiempo mueran a sí mismos. Y eso es la pauta que Él nos deja hoy. Amén. 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 Quisiera que pudiéramos orar y nos despedimos en oración. Antes de, si quieres, Richitar, despídenos en una oración, abre tu micrófono y ya luego tenemos la oportunidad todos de despedirnos abriendo su micrófono también. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, por aquello que nos enseñas, Señor, por aquello que estableces, Señor, y afirmas en nuestros corazones. Gracias por tu presencia cada día en nosotros, Señor. Gracias por hablarnos, por redarguirnos, Señor, por darnos instrucción a través de tu palabra. Yo te bendigo en esta noche, te alabo, te exalto, Señor, te doy toda la gloria a ti. Pongo en tus manos, Señor, a cada una de las familias aquí representadas, a cada una de las casas, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Sé el centro de nuestras vidas, que el Espíritu Santo more, habite y tome el control de nuestra carne. Que nos ayude, Señor, en este tiempo a vivir esa nueva vida, a nacer de nuevo en todas las áreas, Señor, que tal vez nos ha costado. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestra tarea, vamos a leer Romanos capítulo 6. Léalo a conciencia. Trate de, si es posible, buscar una versión diferente a la Reina Valera. Puede ser una versión que recomiendo mucho, es la Nueva Traducción Viviente. Es una muy buena versión, es adecuada. Sobre todo porque tiene un lenguaje sencillo para entender. Yo reconozco que a veces es complejo en la lectura poder captar ciertas ideas de la Biblia, pero la Nueva Traducción Viviente es muy sencilla, tiene un lenguaje muy sencillo, práctico. Amén.
abran sus micrófonos y despidámonos cada uno ahí, bueno, entre todos, los menos tímidos y los más tímidos. Y así quedamos despedidos esta noche. Pastor, dijiste Romanos 6, ¿verdad? Sí, Romanos 6. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo grande para todos. Amén, adiós. Chao a todos, bendiciones, que descansen. Feliz noche, gracias. Me Hasta gustó. luego. Gracias por Bendiciones todo. para todos. Gracias. Un abracito, Dios les bendiga. Chao, familia. Descansen. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Bueno, flaquito. Cuídense mucho, por favor. Mucho, muy prudentes. Lo mismo. Romanos. Por favor. Gracias. Estén orando ahí por Miguel Acosta, por favor. Ok. Amén. Amén, amén.